de inmediato, pues con nosotros está don Felipe Vallejos. Don Felipe, experto en comunicación estratégica, amigo de nosotros, ¿verdad? Sin aplauso ni nada. Estábamos esperando a la directora de aplauso para marcarlo. Para que diera el cue. Y miembros habitan de este equipo. Y miembros habitan de este equipo, así es. Dicen algunas voces agoreras que cuando don Felipe hizo su entrada, sintió como un tema de salud, ¿no? De salubridad. No de salubridad económica. Bueno. Yo pensaba que era física y mental, pero yo también. Gracias. Buen día, Felipe. Un placer para mí estar con ustedes. Casi muy en blanco este año, ¿eh? Y es bueno que me invitaron. Nunca es tarde si la dicha es bueno. Así es. Bueno, varios temas de suma relevancia que hablar con Felipe, entre ellos el análisis a este nuevo periodo del presidente Abinader, que ha superado ya la barrera de los 100 primeros días. Bueno, obviamente que pareciera que las elecciones, lo comentábamos en otro espacio, pero pareciera que las elecciones fueron hace tanto tiempo y fueron apenas en mayo. Y la verdad es que me parece a mí que el presidente Abinader se religió con comodidad, quiere decir que hubo un respaldo de la ciudadanía, pero, y aquí me han acabado en ex, pero bueno, es parte del debate, es que yo sostengo que aunque hizo lo correcto desde el punto de vista jurídico, había una sensación de duda porque en ese momento, la noche de las elecciones, si se recuerdan, venía la reforma constitucional. Y había gente que decía que quería una reforma constitucional para habilitarse para un tercer periodo. Y él quiso como reafirmar esa tranquilidad de que no iba a buscar una reforma constitucional para reelegirse por segunda ocasión consecutiva, vamos a decir. Pero de inmediato desató una tormenta política. Si se recuerdan, la semana siguiente a las elecciones ya comenzaron a circular encuestas de opinión sobre qué precandidato estaba mejor posicionado. Entonces, pienso que el presidente Abinader... Hay armas que salvar, Felipe. Hay armas que salvar. Bueno. Más allá. Tiran individual, ¿no? Fue un error del presidente. Fue un error político. Porque la verdad es que hizo lo que ningún presidente de la historia reciente había hecho, que es darle esa tranquilidad a la sociedad dominicana de que iba a haber respeto a las leyes, a las reglas del juego que la Constitución establece. Qué bueno. Pero eso tuvo un costo. El costo es la tormenta política de los precandidatos internos y externos que se ha desatado desde mayo a la fecha. Y me parece a mí que eso va a ir en contra de la propia gobernabilidad y la capacidad del presidente Abinader de gobernar y de plasmar su legado, que está muy o íntimamente relacionado con las reformas que él ha planteado, la de constitucional, la fiscal que se retiró, la laboral que se está discutiendo y por ahí viene también la de la seguridad social. La falta de sintonía, Felipe, que una como analista de la opinión pública ve entre el gobierno y la población, o sea, las últimas medidas que ha tomado el gobierno, aún algunas positivas como la entrega de los bonos navideños, han acabado en tremendos escándalos. Un poco, ¿qué entiendes que está faltando y qué está pasando en ese sentido? Sí, muy buena pregunta. El otro día estaba escuchando a Rosario Espinal para que nadie diga que me estoy montando, que se me ocurrió a mí, sino que se lo escuché a ella y me pareció fenomenal su análisis. Y ella decía que a raíz de que el gobierno no tiene un relato marcado hacia dónde nos dirigimos, qué se está plasmando en el mediano y largo plazo, la paciencia frente a los problemas históricos de la República Dominicana de alguna manera es mínima y la exigencia es máxima. Entonces, cuando uno ve estos deslices del gobierno, que todo gobierno comete errores y aciertos también, pues de alguna manera se le achaca con mayor severidad. La gente es muy severa con los errores y de alguna forma reconocemos muy poco los aciertos del gobierno. Pero esto también es responsabilidad del gobierno porque no ha marcado una narrativa. Entonces, ahora el presidente en diciembre ha dicho que quiere erradicar el hambre, cosa extremadamente complicada y difícil. Pero, de nuevo, esto está atado a la propia gobernabilidad y a la propia resistencia del PRM de alguna manera quiere frenar las precandidaturas presidenciales porque sabe que ahí está íntimamente relacionada la capacidad o la holgura del presidente Abinader de gobernar. Y por eso creo que la sociedad dominicana de alguna forma está más exigente que nunca. Que bueno, está en su derecho porque votó y reeligió al presidente Abinader. Tiene en estos 4 años, ya no le van a bastar las buenas intenciones que me parece que tiene. Y ya no le va a bastar con decir que fue el PLD que gobernó todos esos años consecutivos. De aquí en más, los aciertos serán del PRM, pero también los errores serán responsabilidad de ellos. Felipe, 3 cosas puntuales.
primero, esa dureza con la que la gente reacciona a los errores que comete el gobierno no será directamente proporcional a la dureza del discurso de los PRMistas desde antes de llegar al gobierno para con quienes estaban gobernando, generando expectativas de soluciones irrealizables o que ellos no estaban en capacidad de realizar. 1. 2. Envejeció el gobierno muy rápido, la nueva gestión. Y 3. ¿Está solo el presidente Abinader gobernando, por lo menos desde la percepción generalizada pública, porque todos los bandos de los posibles aspirantes están trabajando en torno a su propia dinámica interna? Yo entiendo que en campaña hay más emociones que razones. Y la política es más emociones que raciocinio. Entonces, obviamente, el presidente Abinader, cuando era candidato, antes de las elecciones del 20, se comprometía con cosas que realmente eran irrealizables, pero eso no es algo raro en un político. Todos los políticos hacen promesas que eventualmente no podrán cumplir a cabalidad. Y se hablaba de erradicar el tema de migración irregular, avanzar con el tema de la pobreza y demás. Entonces, en vista de eso, el gobierno de alguna forma se pasó los últimos 4 años culpando a la pandemia, culpando al PLD en este caso, y la gente le compraba la narrativa. No voy a adentrarme si eso es real y efectivo así, pero nadie puede con la narrativa en política. Y los primeros 4 años obviamente había un trauma con la pandemia, había una situación de desgaste con respecto al partido que había gobernado tantos años consecutivos. Entonces tenía esa holgura el PRM. En este segundo periodo ya no tiene ese margen. Y se nota en la paciencia. Y hay que preguntarse, ¿se le dieron los 100 días de gracia al presidente Abinader? No hubo. Inmediatamente. No hubo luna de miel. Ni en transición, señores. Entonces eso quiere decir que la paciencia, como decía anteriormente, es mínima y la exigencia es máxima. El presidente Abinader tiene funcionarios que lo han hecho bien. Yo aquí quiero resaltar, por ejemplo, la labor que ha venido haciendo la ministra de Interior y Policía. Porque la verdad es que yo era de los que decía que se le había dado un caramelo envenenado, porque Interior y Policía es una labor realmente compleja de hacerlo. Pero a la fecha, me parece que con sus aciertos y desaciertos ha salido airosa. Entonces, no diría que está solo, pero sí tengo que hacer la salvedad de que si antes del 27 de febrero del 2025 el presidente Luis Abinader no hace un relanzamiento marcado de forma y fondo, esto es de caras, pero también de la narrativa que tanto el gobierno necesita, entonces el desgaste se va a acelerar. Se acelera porque ya es su segundo periodo y todos los segundos periodos son difíciles. Se acelera porque las expectativas han ido bajando conforme el tiempo pasa, y se acelera ese desgaste porque la propia presión de los precandidatos presidenciales, en vista de que el presidente Abinader no repetirá en el cargo, pues va ejerciendo presión sobre la propia gobernabilidad de la administración actual. Felipe, has hecho muchísimos análisis a lo largo del tiempo de la gestión comunicacional del gobierno y los desaciertos que ha tenido. En este sentido, ¿cómo puede una comunicación mejorar cuando lo que se está haciendo no hay forma de tú arreglarlo? En el sentido de que se toma una decisión y se echa para atrás. 2 casos recientes. Mencionaste a Farideh Raful, se anunció lo de las prohibiciones del horario en Navidad y luego esto se flexibilizó contrario a lo que ya ella había anunciado. En algo que no fue una decisión y echar para atrás, pero sí algo que no se vio también, las 3 renuncias que vinieron, que luego aclara la vicepresidenta que ya eso se había conversado. ¿Por qué no hizo el gobierno una comunicación inicial diciendo esto va a pasar porque salen las renuncias y por más diplomáticas que sea, parecen que nos vamos disgustados, pero no lo vamos a decir? Sí, obviamente. Yo antes pensaba que podía comunicarse bien aunque fuera un gobierno malo, pero hay un profesor, un consultor argentino, que se llama Mario Riorda, que me demostró lo contrario, que los gobiernos buenos saben comunicar bien y no existe eso de mala comunicación y buen gobierno o viceversa. Entonces, el gobierno tiene sus aciertos y tiene sus errores, pero los errores han sido también, se han extrapolado a lo comunicacional y eso va desgastando. Les pongo 2 ejemplos puntuales. El tema de la reforma fiscal fue un tema que realmente puso en aprieto al presidente por primera vez en 4 años y 2 meses. Nunca el presidente se había visto tan contra la pared como en aquel momento. Y la comunicación del gobierno con respecto a la defensa de un proyecto que era un proyecto del presidente, de alguna manera dejó demostrado la primera señal de lo que yo considero la soledad del poder. Porque sus propios funcionarios de alguna manera torearon el tema, porque de alguna manera quizás sentían que eso no tenía mucho futuro.
Y te pongo el ejemplo también Y luego de... con lo del pacto ideal, ¿no? Que Claro. era muy lejano a lo que la ciudadanía... El punto de partida de la discusión, la verdad que estaba muy distanciado de lo que la ciudadanía podía considerar algo racional. Y me chocó mucho el hecho del anuncio de que los empleados públicos, que es una gran mayoría de la fuerza laboral formal de este país, tenía que de alguna manera reportarle a sus empleadores si estaban pagando la luz y el agua. Fuera de un tema de discusión constitucional, porque eso para mí, yo no soy abogado, aquí hay abogados que violan derechos fundamentales, el hecho de que se decida establecer eso como una medida del gobierno e insistir con la misma, me parece que va desgastando al gobierno de manera innecesaria. ¿Por qué someter a la opinión pública después de salir de tremendo trauma? Porque eso fue pegado de la reforma fiscal. Y después vuelven y se meten en otro lío con respecto a este tema de que tener que reportar. Y entonces, en medio de eso, está el director de compra y contrataciones públicas, que no me consta que sea una mala persona o un gran profesional, no estoy aquí para juzgar su desempeño. Pero entonces luego hay un decreto que establece que lo van a nombrar también en alianza público-privada, y él defiende ese decreto diciendo que se va a inhibir cuando sean esos casos. Eso, o sea, yo me pregunto, puede que él tenga la razón o no, haya una discusión jurídica en la cual no me quiero adentrar porque no sé de eso, pero ¿es necesario desgastarse todavía más luego del tema de los reportes del agua y de la luz de los empleados públicos, luego del tema de la reforma fiscal? ¿Es necesario en vista de que, por ejemplo, lo decía Millicent, el apoyo social del gobierno, que es fundamental en un país como este, de entrar en una situación de tú tienes la culpa, no es esta institución, con respecto a la entrega de estos bonos navideños? O sea, eso va desgastando al gobierno. Quizás y no Morrison y su GPS. Bueno, esas son declaraciones. Yo le digo al ingeniero Morrison que yo he tratado de hacer lo que él dijo y la verdad que no funciona, porque tengo que llegar, como mi hija sale a las 2:30 de la tarde y tengo que estar ahí a las 2:30 de la tarde. O usar el Waze y demás. Entonces, esas cosas, la verdad es que de alguna forma dan síntomas de que el gobierno tiene que centralizar la comunicación para por lo menos tener el orden necesario, porque errores se van a cometer, va a haber un desgaste natural, pero que la idea es llegar al 2028 lo menos desgastado posible para que tengan posibilidades reales de repetir en el poder. Felipe, el presidente se estrenó luego de su escogencia en la reelección con una hilera de reformas de las cuales se ha hablado bastante, en bien y en mal. Yo me pregunto, sobre todo con la reforma fiscal, que fue la más debatida de todas, ¿el gobierno lo manejó adecuadamente desde la óptica de la comunicación, desde la óptica de la interrelación con los sectores activos y que deciden temas vinculados a esto? Y si finalmente la decisión de retirarla, pura y simplemente, sin ningún otro mecanismo, fue la más acertada de cara a 4 años más de gobierno, que tú tendrás que utilizar recursos del Estado para operar. Creo que con respecto a ese proyecto fue lo correcto de retirarla, porque ya estaba muy contaminado. El golpe de gracia se le dio en esa histórica vista pública, donde empresarios, pero ciudadanos de a pie, fueron al Congreso Nacional y prepararon unos discursos maravillosos. Ahí se pueden buscar algunos videos de las intervenciones de gente que, amas de casa, profesionales. De alguna forma, la ciudadanía se vio reflejada en ello, pero también todos los sectores. Entonces, la reforma fiscal venía como que en ese ruido permanente desde la transición y circulaban borradores, si se acuerdan, y el gobierno lo negaba, y no sé de dónde salió. Entonces, se manejó con demasiado secretismo. Pienso que ahí faltó un consenso previo importante, porque el presidente debió reunir a todo el mundo a puerta cerrada, aunque se filtrara después que hubo una reunión con respecto a este tema. Ahí está mi borrador. Tienen 30 días para tomar este borrador y hacerle las observaciones que haya. El 16 de agosto del 2024 voy a someter la reforma fiscal bajo el consenso de todo el mundo. Y les doy un ejemplo extraordinario de lo que yo les estoy diciendo. El presidente Danilo Medina se vio contra las cuerdas, iniciando su gobierno, cuando la sentencia del Tribunal Constitucional con respecto... Exacto, con la famosa sentencia que había un debate eterno de quiénes eran dominicanos y quiénes no. Y el hombre, si ustedes se acuerdan, inició un consenso con su sector y tenía el poder, bastante cómodo el PLD en el poder. Pero no solo eso, fue a ver al entonces ex candidato vicepresidencial de ese momento, Luis Abinader, fue a ver a Hipólito Mejía, fue a ver a Leonel Fernández, fue a ver a Quique Antún, fue a ver a todos los sectores políticos diciendo, miren lo que está la sentencia,
y este es el proyecto de ley que va a regularizar a aquellas personas que están en ese limbo legal de nacionalidad. Y tuvo ruidos, tuvo rechazo en algunos sectores, pero se generó esa hecatombe que generó, por ejemplo, la falta de consenso con respecto a la reforma fiscal. No la generó. Ahora, en defensa del presidente Abinader, debo decir que él debió someterlo en agosto del 2020, pero estaba imposibilitado por el tema de la pandemia. Entonces, ahora en un segundo periodo tampoco pudo hacerlo, pero hay que, en una buena reflexión quizás, ¿era ese un proyecto medianamente racional a ojos de la opinión pública? En vista de que, por ejemplo, bajaba el IPI, el pago del IPI a 5 millones de pesos, cuando hoy en día, por el alto costo de vida, cualquier estructura vale 5 millones de pesos. Entonces, no era racional presentar un proyecto que estaba muy distanciado de lo que la gente quizás pudiera haber esperado. Felipe, has dicho que entiendes que un error ha sido no tener la comunicación centralizada. Y te contrapregunto, si acaso el error no ha sido que el presidente Abinader es su propio director de comunicación, es su propio vocero, o sea, él centraliza demasiado la comunicación. El otro elemento es la semanal. ¿Cómo ves tú ese tema de la semanal? ¿Lo crees todavía pertinente? Y te lo pregunto porque yo le doy seguimiento y a veces yo siento que el presidente está cansado, hay respuestas que él pudiera desarrollar, él dice sí o no, o sea, como que siento que también ha perdido un poco de magia, pero me interesa tu opinión. Sí, no, lo de centralización es básicamente que hay una política de que la línea gubernamental salga de Palacio, porque la única forma de mantener el orden y no que me mate la noticia, que el presidente hable un lunes y el lunes en la noche me salga un ministerio con una medida administrativa y me mate la noticia el resto de la semana. O sea, me estoy dando conmigo mismo. Y eso, una coordinación. Yo de verdad que pienso a veces que el presidente Abinader entra a su despacho y se da contra el muro. Porque dijo, el hombre sale la semanal a dar una buena noticia y uno de mis ministros me dañó la noticia. Posiblemente Entonces, ahí mismo en la semana. Ahí mismo se debe dar, el pobre. Pero bueno, y con respecto... Yo lo que digo es que el gobierno igual está diseñado, realmente, después de casi, vamos para 5 años, el gobierno está diseñado en función de la imagen del presidente Abinader. O sea, antes decíamos que se expone demasiado con respecto a su antecesor inmediato, que era Danilo Medina, que rara vez hablaba. Siempre digo que el presidente Medina habló más veces en pandemia que la totalidad de veces en 8 años. Pero el presidente Abinader habla todo el tiempo. Y en la semanal... Yo pienso que esta es un ejercicio interesante. Si lo comparamos, por ejemplo, con México, es todos los días a las 6 de la mañana. Y López Obrador y ahora su sucesora hace exactamente lo mismo. Entonces, creo que una vez por semana está bastante bien. Ahora, yo le diría al presidente Abinader que si él va a tener un espacio específico llamado La Semanal, donde él va a hablar a los medios, entonces recójase el resto de la semana para que la expectativa de ese lunes por la tarde sea total y él tampoco se canse, porque debe estar cansado de gobernar y encima de comunicar, de ser el vocero, de ser director de comunicaciones, como tú bien dices. Entonces, que eso es la semana, y de salvar todos los huevos de los funcionarios. De ponerle el pecho. Entonces, creo que la centralización pasa por esa política comunicacional de línea de Palacio y que el presidente Abinader proteja la exclusividad y las expectativas de su propio espacio, que en este caso es la semana. Yo te lo digo, perdón, Fran, porque es verdad, este es un país presidencialista. Y en el caso de Danilo Medina, sí, tenía un peso importante, pero tú tenías a un José Ramón Peralta que cuando hablaba paraba el país. Tú tenías una Margarita Cedeño también que cuando hablaba, o sea, paraba el país. O sea, que había muchas otras figuras que comunicaban y comunicaban bien, y no todo era el presidente Danilo Medina. Oye, el país se paraba cuando el comité político. A mí me causó mucha gracia ayer un post de los amigos de Diario del País que subieron una foto de la vice luego de su intervención diciendo, si ven por ahí a Homero, díganle que la vice es mejor vocera que él. Pero bueno, Felipe, acaban de renunciar esta semana a propósito de las declaraciones de la vice sobre ese tema, acaban de renunciar esta semana 3 grandes técnicos del tren gubernamental: Jeffrey, Pavel y Dilia. Un beso para Dilia. En esa lavada de cara, de fondo y de forma, que debería hacer el gobierno y el presidente de aquí a febrero, si tú fueras Luis Abinader, actual presidente, empezando una gestión, no reeligiéndote, ¿priorizarías nuevas caras más técnicas o insistirías en las caras políticas? Y ahí mismo, Felipe, para finalizar con estas 2 preguntas, tú dices que el diseño del gobierno está cimentado en la credibilidad del presidente.
¿Tú no ves esa credibilidad bajo amenaza precisamente por la soledad del poder, por los proyectos presidenciales y sobre todo por la incapacidad de cumplir promesas? Yo pienso que ese cambio de caras y de forma y fondo tienen que apegarse más a lo político, con un apoyo técnico, pero los voceros deben ser políticos, porque esto es un momento de grandes debates con respecto a las reformas y es para mí el 2025 el último año calendario de cierta tranquilidad lejos del ruido electoral. Ya en el 2026 va a ser incontrolable. Ya es incontrolable la precandidatura y estamos a 3 años y pico de las elecciones del 2028. O sea que el 2025 es el último año que se va a poder gobernar tranquilo. Relativamente tranquilo. Bueno, Relativamente tranquilo. Por eso pienso, aunque Milicet difiera conmigo en eso, Eso va como en el para 23 para mí mí. que Milicet dice que se acabó los tiempos de paz. Pero yo pienso que si el presidente maneja los hilos con respecto a los políticos, los tiene que tener de cerca. Es la única forma. Si libera a los precandidatos a que se vayan cada uno por su candidatura, entonces se le va a armar un lío dentro del gobierno. Para mí tiene que tenerlos cerquita, porque es la única manera de gobernar en el 2025, que repito, es la última oportunidad o el último año calendario de cierta tranquilidad lejos del ruido electoral que ya está sonando. Bueno, Felipe, y finalmente 30 segundos con el tema de la credibilidad, si no la ves amenazada. Siempre está bajo amenaza. El presidente va a desgastarse naturalmente. Cada día que pasa el presidente Abinader, y él lo sabe, pierde poder naturalmente porque va de salida. Entonces tiene que aprovechar el tiempo que le queda para garantizar que esa credibilidad lo apoye o lo respalde para gobernar y plasmar las reformas, que buenas o malas, sean parte de su legado. Bueno, muchísimas gracias Felipe Vallejo por estar con nosotros el día de hoy y bueno, nosotros llegamos al final de este Sol de los Sábados. No sé si hay alguna pregunta. Tengo miedo. Sí, Don Cristian. Sencilla. A ver. Leve. Y es cierto que hay una reunión del Coro de los 5, así le dicen, ¿Qué? que están tratando de protegerse entre sí en el PRM para que en enero Ay. el decreto no se los lleve. Cambio y fuera.